Hay una gran diferencia entre lo que llamamos la disfunción eréctil y la dificultad erectoria. Hay muchísimas personas que tienen muchos problemas para ponerse un condón. Un dedo lo vas a poner en tu zona del ano. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Ernesto Gómez y hoy hablaremos sobre la disfunción eréctil. ¿Me extrañaron? Yo sé que sí. Por fin regresamos a los videos cortos. Yo sé que a muchas personas no les gustan los videos largos, estos en vivos en donde interactuamos con personas. Pero realmente para eso son los en vivos, para interactuar con las personas. Entonces volvemos a los videos cortos, así que déjenme aquí abajo en comentarios qué videos les gustaría que hiciéramos así de esta manera, de esta naturaleza corta. Y pues bueno, vamos a comenzar con el primer tema de esta temporada, que va a ser la disfunción eréctil. ¿Qué es esto de la disfunción eréctil? ¿Qué sabemos sobre la disfunción eréctil? Yo creo que la gran mayoría de las personas ha escuchado sobre la disfunción eréctil, donde en particular es una condición en la cual la persona es incapaz, ya sea para desarrollar o como tal mantener una erección completamente firme. Lo que vulgarmente diríamos que sería mantener o poner duro el mástil. Esta situación habitualmente genera pena, genera angustia, genera miedo en la persona que vuelva a pasar en otra ocasión. Pero hay que ser claros, hay una gran diferencia entre lo que llamamos la disfunción eréctil y la dificultad erectoria. Así es, no es lo mismo. La disfunción eréctil, que es esta palabra que hemos escuchado tanto, realmente solamente pasa en 5 de cada 100 personas. Esta famosa disfunción habitualmente es por temas biológicos, o sea, de tu cuerpo como tal. Que exista un problema desde el pene hasta tu cerebro, que puede ser un tema nervioso, que puede ser un tema vascular, que puede ser un tema de traumatismo como tal de tu pene o de la columna vertebral. Entonces son situaciones muy específicas y muy puntuales, las cuales pueden considerarse que pueden generar un daño biológico a tu sistema erectorio. Y un dato muy interesante es que habitualmente cuando es de característica biológica va siendo progresivo. Conforme pasan los años va siendo más evidente la dificultad o más bien la disfunción que va teniendo la persona en su erección. No obstante, la más común en particular es la dificultad erectoria. ¿Cómo funciona esta? De igual manera, la persona tiene dificultades para desarrollar y mantener una erección. Sin embargo, la causa habitualmente es psicológica. Y a diferencia de la causa biológica, la causa psicológica es mucho más rápido, más inminente como tal el momento en el que aparece. Entonces la verdadera diferencia es que la disfunción ocurre por un tema de tu cuerpo y habitualmente tarda mucho tiempo en desarrollarse, y la causa psicológica es de un tema psicológico y habitualmente es muy rápido en el momento en que aparece. Ejemplos, por ejemplo, que hayas cambiado de pareja recientemente, que hayas terminado una relación de pareja recientemente, que te haya dolido mucho y que a lo mejor estás teniendo problemas con tus nuevas parejas en particular, o algo un poco más fuerte que pudiera ser a lo mejor vivir una experiencia de violencia sexual. Ya que entendemos la diferencia entre disfunción y dificultad erectoria, ahora hay que entender cómo es que funciona la erección para entender qué es lo que está pasando cuando la persona tiene esta dificultad. ¿Por qué ocurre la erección? Depende de varios factores, en particular 2 son esenciales para que ocurra la erección. El primero es un estímulo físico, o sea biológico de tu cuerpo, en el cual si tú entras en contacto con las zonas erógenas, o sea que desarrollan como tal excitación de la persona, pues técnicamente desarrolla como tal cierta excitación y esa excitación genera como tal una erección. Y el punto que más comúnmente activa esta respuesta es el glande tanto en el hombre como en la mujer. Sí, la mujer también tiene erecciones y glande en su clítoris. Un ejemplo claro de estas erecciones físicas habitualmente se presenta por las mañanas, en las cuales se llena la vejiga, presiona contra los nervios pudendas, generando como tal una erección matutina. El segundo estímulo es el psicógeno, el de la mente en particular. Este se desata en nosotras y nosotros tener ciertas fantasías o ideas sexuales, las cuales nos puedan llegar a excitar y por lo tanto desatar como tal la erección. Así como lo mueves, lo bates y te embarro el cacahuate. Pero doctor, yo me he tocado y no por eso se me levanta. ¿Significa que estoy mal? No, no significa que estés mal. Solamente significa que para que una persona desarrolle una erección, tiene que pasar por el punto psicológico primero. Puede que lo biológico esté bien, pero si lo psicológico
no está del todo bien hablando de temas sexológicos, sin importar cuánto te estimulen ahí abajo, si lo psicológico hay algo que consideres un problema, realmente no se va a desarrollar la erección. En pocas palabras, es más importante lo psicológico para la erección que lo físico. Por eso a muchas personas no les sirven todas estas famosas pastillitas azules y negras, que el Viagra, que el Cialis, que el Sildenafil, que el Valdenafil, que el Tadalafilo. Todas esas pastillas en particular ayudan a lo biológico, pero si lo psicológico está bloqueado, no importa cuántas pastillas le metas, no vas a tener el resultado que esperas. Al punto que hay muchas personas que hasta triplican o cuadriplican la dosis con el fin de lograr este objetivo. Sin embargo, esto podría generar efectos secundarios y la persona podría tener problemas a largo plazo. Por eso, si la persona va con una o un urólogo en particular, le va a decir seguramente que biológicamente todo está bien y que simple y sencillamente necesita esta pastilla. Pero realmente no es un tema biológico, es un tema psicológico. ¿Entendiste? Veamos cuáles son los diferentes escenarios de la dificultad erectoria. El escenario más común habitualmente es cuando existen circunstancias que dificulten como tal que la persona se pueda concentrar o que pueda estar metida como tal en una relación sexual. Ejemplos de esto pudiera ser el estrés laboral, problemas con la pareja, donde habitualmente pasa la circunstancia y habitualmente la persona recupera el control sobre sus erecciones. No obstante, puede ser que la persona se encuentre en el momento de los besos, los abrazos, las caricias y que en ese momento sí tenga como tal una erección firme siempre y cuando no se haya quitado la ropa. Sin embargo, una vez que la persona se quita la ropa interior, habitualmente comienza a perder la erección. Otro escenario muy común es que durante los besos y las caricias sí exista como tal la erección e incluso la persona sea capaz de penetrar. ¡Ay, qué rico, qué rico! Sin embargo, conforme va pasando la relación sexual, va viendo que su pene se va volviendo más flácido y más flácido y más flácido al punto que pierde la erección y ya no es capaz de recuperar la firmeza nuevamente. El otro escenario ocurre cuando la persona desde el inicio es incapaz de desarrollar esta firmeza deseada. Todas estas situaciones habitualmente tienen casi las mismas causas, sin embargo en diferentes momentos de la relación sexual. Y aquí en Mediblog te explico el porqué. Nuestro cuerpo tiene dos sistemas autónomos, el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático es aquel sistema que se encarga de huir, que se encarga como tal de todo lo que tiene que ver con el estrés, con la ansiedad, con el correr. Ejemplos sencillos de lo que activa habitualmente el sistema simpático es la ansiedad, el miedo, la angustia, la desesperación. ¿Van entendiendo por dónde va? Por el contrario, el sistema parasimpático es el sistema de la relajación. El cuerpo cuando está relajado, cuando no está en estrés, cuando no está en ansiedad, habitualmente tiene un estado en el cual el intestino funciona bien, el cuerpo funciona bien, no hay sistemas de catecolaminas generando como tal un desastre en tu cuerpo y cuando este sistema está activo permite como tal la erección de la persona. Veamos lo implicado en los tres escenarios que acabamos de mencionar. Cuando una persona se encuentra concentrada en los besos, los abrazos, la caricia, este dominio que tiene como tal con la persona, ¿por qué me excita tanto? Habitualmente está muy concentrada solamente en eso, en el sentir, en el expresarse, en el lograr conectar emocionalmente con la otra persona. Sin embargo, cuando la persona ya empieza a pensar de que, ok, ya es el momento en el que tiene que haber una penetración, ya es el momento en el que yo tengo que hacer satisfacer a mi pareja, ya es el momento en el cual yo tengo que ser el macho alfa. En ese momento habitualmente la persona se desconecta de lo que realmente está viviendo. Habitualmente comienza a pensar, bueno, ¿y cómo voy a hacer para satisfacer a esta persona? Empieza con inseguridades personales de, bueno, tendré buen tamaño, se irá a burlar del tamaño de mi vello púbico, a lo mejor es que apesto, a lo mejor es que huelo feo en particular. Y un momento clásico que habitualmente las personas vivimos entre el proceso del faje, del foreplay y la penetración es el momento en el que nos ponemos el condón. Hay muchísimas personas que tienen muchos problemas para ponerse un condón. Habitualmente tiene que ver con el hecho de la tensión. Pierden la atención de lo que están haciendo, empiezan a pensar como tal en el tema del condón y al perder la concentración técnicamente pierden la excitación. Quieren culpar al hecho de que les aprieta, que no se siente igual. No obstante, la persona que tiene esta dificultad casi siempre tiene que ver con un tema emocional.
Si utilizo un condón, no estoy teniendo como tal la conexión emocional que quisiera. No estoy teniendo como tal esa capacidad de decir confía en mí. Son muchas cuestiones en particular que tienen que ver más con temas psicológicos que realmente un tema de me aprieta. Cuando una persona logra la erección e incluso logra la penetración, que empieza a pasar de repente con algunas personas, empiezan a tener pensamientos de cómo debo ponerle ahora, qué posición estará más rica, esta posición la vi en cierto video de adultos, cuando vaya a terminar, ¿dónde me vendré? Le preguntaré, no le avisaré, me dejaré ir, me dejaré venir, y en vez de disfrutar el momento, realmente la persona está pensando en cómo controlar todo el tema de la relación sexual. ¿Para qué? Para ser vista como la persona que mejor tiene relaciones sexuales. Esa necesidad que nos han impuesto los hombres de que tenemos que ser las personas que brinden placer, que sometamos, que tengamos la fuerza, y esas ideas inculcadas en una persona generan como tal ansiedad de desempeño. ¿Qué tan bien lo voy a hacer? Y mientras más pienses en qué debes hacer y cómo debes hacerlo mejor en tus relaciones sexuales, más vas a tener problemas de estas erecciones. El último escenario puede ser una combinación de las dos pasadas y además, sumado a esto, tiene que ver mucho con aquellas personas que tienen miedo a ser lastimadas nuevamente. Alguna relación de pareja que te destrozó emocionalmente, alguna situación familiar que te generó tanto daño y tanto miedo que hoy en día, cuando quieres conectar a través de una relación sexual, el miedo a generar un vínculo y que este vínculo se rompa y que sufras por ese vínculo, genera una ansiedad que libera tu sistema simpático y por lo tanto no se desarrollan las erecciones o se desarrolla la eyaculación precoz. Y ahora que entendemos por qué se producen las dificultades erectorias, podemos ayudar a estas personas si es que lo consideran un problema. Así es, no todas las personas consideran que la dificultad erectoria es un problema. Sabiendo que 95 de cada 100 personas su problema es psicológico y no biológico, lo primero que habría que descartar sería lo biológico. Se solicitarían exámenes de testosterona para saber si no está baja, niveles como tal de prolactina para saber si no está muy elevada, y hormona tiroidea, que si está muy baja o muy alta puede tener problemas la persona de disfunción eréctil. Si los análisis también, lo que sigue es identificar si el sistema nervioso está bien, a través de una técnica muy sencilla que funciona así. Un dedo lo vas a poner en tu zona del ano. Sí, el ano. El ano. El sin esquinas, el siempre sucio, el nudito de globo, como le quieras decir. Lo vas a poner literalmente ahí en el ano. Con la otra mano vas a tomar tu glande y lo vas a apretar. ¿Qué debe pasar? Cuando tú aprietas el glande, el ano debe presionarse un poco. Es apenas perceptible, pero es presente en la gran mayoría de las personas que tienen como tal integridad neural de esos nervios del área del pene. Se llama reflejo bulbocavernoso y es útil para identificar esta integridad neural. Si también está presente, felicidades, no tienes un tema biológico y seguramente tu tema es psicológico. Existen otras formas para responder esta pregunta. Por ejemplo, si tienes erecciones matutinas o durante tu estimulación no tienes problemas para desarrollarla, el problema no es biológico. Pero doctor, ¿por qué no dijo eso antes de tocarme allá atrás? Si bien que te gustó. Ahora sí, ya sabes que lo biológico está bien. De aquí lo que toca es buscar a un sexólogo clínico. Respeto mucho a las y los médicos urólogos, sin embargo no tienen jurisdicción en el aspecto psicoterapéutico, cognitivo-conductual, humanista o psicoanalista de las personas. Por lo tanto, solamente podrían dar un medicamento y tal vez un poco de asesoría a las personas. Mientras que el sexólogo clínico o como yo, médico sexólogo, dominamos el tema biológico y aparte dominamos el tema psicoterapéutico necesario para las cuestiones sexológicas. Y recuerden que con gusto los atenderemos aquí en Amesex, aquí en Tampico, Tamaulipas o a nivel mundial en línea, donde buscaremos esos pensamientos irracionales de debo ser de cierta forma, debo tener cierto tamaño, debo durar tanto tiempo en la cama. Son pensamientos que realmente en muchas ocasiones no podemos cumplir y solamente nos generan ansiedad y por lo tanto estropean
el ritmo y el gusto por nuestras relaciones sexuales. Entendiendo esto, entendemos que el tratamiento depende de la causa. Las famosas pastillitas azules, amarillas y negras realmente sí tienen cierto valor terapéutico. Sin embargo, solamente son como incentivos para volver a tomar confianza en las relaciones sexuales o para ayudar un poco a la persona a retomar como tal esta iniciativa de tener relaciones sexuales. Sin embargo, desde mi punto de vista, nunca van a ser necesarias por más de 5 días. Ya si eres una persona que no está a favor de la psicoterapia o simple y sencillamente no te ha hecho efecto, puedes utilizar sin ningún problema estos medicamentos. Pueden ser diario, no tienen como tal contraindicaciones, siempre y cuando estés bien de tu tema de tensión arterial, de tu diabetes mellitus, y no lo combines con algún otro medicamento como los nitritos vasodilatadores o este famoso inhalador que es el popper. ¿Cómo evitar llegar a esta dificultad erectoria? Primero, trabajando en la madurez emocional. Yo soy responsable de mi placer y nada más de mi placer. Si durante mi placer puedo dar placer a otra persona, excelente. Sin embargo, tú no eres responsable de su placer. La responsabilidad de tener placer de cada persona corresponde a cada persona. Una segunda opción sería teniendo relaciones sexuales con aquellas personas con quien tengamos confianza. Está muy naturalizado el hecho de podernos desnudar frente a otras personas, exhibiéndonos y poniéndonos en riesgo a ser ridiculizados o ridiculizadas, a que nos digan que nuestras partes, que nuestro cuerpo es feo. No obstante, si estás con una persona con quien existe cierta confianza, un vínculo, vamos a decirlo así, lo que digan realmente a lo mejor no va a tener el mismo significado. Y una pregunta muy interesante sobre este tema es preguntarte a ti misma o mismo, ¿por qué tienes relaciones sexuales? Aquí en México sería decir, ¿por qué coges? Todos y muchos otros temas los vemos en terapia, entonces si alguna vez estás interesada o interesado, sígueme en amesex.com.mx para más información. ¿Y tú, ya sabías todo esto sobre la disfunción eréctil? Déjame en comentarios si has tenido una experiencia con la dificultad erectoria y cómo es que salieron adelante, o si aún sigues en esa situación. Recuerda darle like, compartir y suscribirte, activar la campanita, seguirme en todas mis redes sociales. Y si necesitas una asesoría médica en sexualidad, recuerda que me puedes encontrar en amesex.com.mx. Ahí puedes entrar al link de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, por donde gustes y con todo gusto podré atenderte. No me queda más que agradecerle y que recuerden que todos los jueves tenemos en vivo solamente aquí en tu canal de Mediblog. Cuídense mucho, pasen excelente día, hasta luego y bye.